L'Union européenne, au travers de la Commission, a une stratégie, ce qu'on appelle les stratégies de spécialisation intelligente. C'est comment on spécialise nos territoires régionaux dans des filières économiques. La force de ce projet Competitive Eco, c'est qu'il met en commun les stratégies intelligentes de nos 3 territoires de l'euro-région, c'est-à-dire Euskadi, Navarre et Nouvelle-Aquitaine. Et pour construire des chaînes de valeur complètes avec des centres technologiques, mais également les entreprises, les universités, dans les domaines comme les matériaux additifs, la santé, la biosanté et l'agroalimentaire en particulier. Nosotros en Euskadi ahora mismo estamos en una fase de identificación de lo que denominamos proyectos tractores colaborativos, proyectos con capacidad de transformación de nuestros sectores económicos. Competitive Eco queremos que nos ayude a identificar esas nuevas oportunidades de proyectos en colaboración entre las 3 regiones y que tengan ese potencial de desarrollo y transformación económica que estamos buscando. Creemos que como tenemos unos territorios muy cercanos, es interesante a todas luces seguir explorando ese camino, ¿no? También porque creo que la innovación es un mundo cada vez más exigente y eso hace que el método de encontrar innovaciones no siempre en tu empresa sino alrededor de otras startups, etcétera, creo que puede ampliar el mundo de la innovación de nuestras pymes. Nous avons ensuite développé au travers d'appels à projets sur ces chaînes de valeur, dans ces domaines économiques et également au travers de partenariats stratégiques sur l'interclustering transfrontalier pour pouvoir développer ces domaines économiques identifiés en région Nouvelle-Aquitaine mais également chez nos partenaires. Competitive Eco, ça nous permet au travers des chantiers de rencontrer des entreprises qui sont plus ou moins sensibilisées au Big Data et c'est pour ça qu'autant à Bayonne pour la santé qu'à Pampelune pour l'agroalimentaire, on a pu rencontrer des entreprises qui avaient à quelque part besoin de traiter leurs données, leurs informations pour être plus précises dans leurs décisions et dans ce qu'elles voulaient faire demain. Vemos en este proyecto que la interacción entre regiones y entre estos sectores es muy importante, es muy interesante y a nosotros nos puede ayudar y creo que también podemos ofrecer una visión desde los 2 lados de la frontera, digamos, cómo se enfocan estos temas, cómo desde la alimentación se puede trabajar para incidir en la salud de las personas, para mejorar la salud de las personas, sobre todo en los grandes problemas de salud que tenemos, como la obesidad, ¿no? Entre ellos. Va a ser muy importante saber cómo se puede operar desde la zona local y ampliar, digamos, esta operatividad de conexión entre sectores a regiones más amplias, ¿no? Lo que a nosotros nos ofrece el proyecto marco de Competitive Eco es el poder desarrollar soluciones a medida para sectores que nosotros hemos identificado como potenciales clientes y que tienen una presencia muy relevante en estos territorios, País Vasco y Aquitania, y por supuesto Navarra, el poder desarrollar y enfocarnos en soluciones a medida, por ejemplo, el sector de alimentación, el sector de salud o energías renovables. Cuando hablamos de colaboración entre instituciones, pues también como en las empresas, primero conocerse, generar la confianza y comprobar que podemos aportar valor añadido unas a otras. Y creo que en este caso, como estamos viendo un mundo tan grande, creo que considerar la euroregión un espacio más amplio que nuestras propias regiones en las que podemos construir polos de innovación como son los objetivos que tiene este proyecto, creo que es una actividad que confío en que va a dar sus frutos. Concrètement, ça va pouvoir créer ce qu'on appelle des chaînes de valeur transfrontalières, c'est-à-dire avoir des acteurs économiques de niveaux différents, entre fournisseurs, donneurs d'ordre, relations entre les PME, entre les grands groupes, également les centres d'innovation qui vont permettre justement un transfert d'innovation transfrontalier. Ça va aussi permettre de commercialiser le territoire et de faire connaître justement ces centres technologiques et de développement économique que nous avons co-construits à l'échelle euro-régionale.
Nosotros la apertura y cooperación internacional y también incluida la cooperación transfronteriza es un elemento que queremos introducir no solo en la gobernanza, que ya es un elemento que está contemplando esa gobernanza de coordinarnos con las regiones, con el Estado español, con otras regiones en Europa, sino también y sobre todo a través de los grupos de pilotaje. El grupo de pilotaje es el ámbito donde en cada uno de los ámbitos de especialización que hemos seleccionado, ahí se junta la parte pública, la privada, las empresas, los centros tecnológicos, universidades, y en ese nivel más operativo es donde creemos que también queremos incorporar la transversalidad y la cooperación transfronteriza con las regiones vecinas. El poder trabajar con estas 3 regiones nos ofrece la posibilidad de desarrollar productos novedosos en un entorno cercano y conocido que posteriormente podamos vender o podamos situar en el mercado a nivel internacional, en sectores potentes bien identificados como alimentación, salud, energías renovables o automoción en este caso. Competitive Eco, c'est quelque chose qui va durer jusqu'en 2019, ce qui fait qu'on va être accompagné dans les moments faibles sûrement aussi, et que ça va nous permettre d'être plus vigilants et plus en relation concrète sur le long terme. Notre monde est en pleine expansion, demain on va être rattrapé par plein d'autres, il se trouve juste que pour l'instant on défriche, et vis-à-vis des autres structures qui sont dans le même niveau de précocité, c'est très jubilatoire, oui c'est vrai. Aquí estamos hablando del mundo de las pymes, pero también hay un elemento más sustancial, como decían mis padres, ¿no? ¿Qué sustancia nos une? ¿No? Y ahí pues sí que nos une pues, elementos culturales, nos une la lengua, nos une pues, la cercanía, nos une lo serio que somos gente de fiar, somos trabajadores y otros valores que creo que son enormemente importantes y que creo que ponernos en valor nos hacen eso, pues peculiares también, ¿no? frente a otros.